Tal y como conté en el vídeo de mis mayores aciertos financieros, os dejé al final de un pequeño comentario donde os dije que uno de mis mayores aciertos fue justamente rechazar un contrato de 100.000 euros de un puesto de trabajo que me ofrecieron en Holanda. En este vídeo te quiero explicar qué es lo que pasó, qué motivos me llevaron a descartar esta oportunidad, la cual yo creo que ha sido la única que voy a tener con ese tipo de remuneración, y qué pasó luego que me haya llevado a pensar que la decisión que tomé fue justamente acertada a nivel financiero, cuando en principio debería ser justamente lo contrario. El objetivo de este vídeo no es hacerme el chulo y decir, mira qué guay que soy, que rechazo aquí 100.000 euros porque no los necesito, porque puedo ganar millones sin necesitar esa empresa. Ni mucho menos. De hecho, ya te adelanto que esa cifra no creo que la gane nunca, ni trabajando por cuenta ajena ni por cuenta propia. Pero sí que es verdad que esta experiencia, el hecho de tomar esta decisión tan importante en mi vida, me ha hecho reformularme muchas preguntas que tenía acerca del dinero y me he ido conociendo un poco más, de manera que ahora ya sé qué es lo que quiero, qué es lo que necesito y qué era eso que quizá tenía idealizado pero que realmente no era lo que yo necesitaba en ese momento. Así que vamos a empezar por el principio. Todo empezó en el sofá de mi casa. Estaba tranquilamente mirando LinkedIn en ese momento. Estaba buscando oportunidades diferentes de empleo. Yo actualmente, en ese momento trabajaba, como estoy haciendo actualmente, estoy en el mismo puesto de trabajo, pero sentía que necesitaba algo diferente, una nueva oportunidad. Sentía que quería probar otras empresas, otros países, así que de vez en cuando lo que hacía era buscar ofertas donde yo pudiera encajar, y de vez en cuando pues enviaba una solicitud. Una de estas solicitudes fue a una empresa que me gusta mucho, es una empresa que yo también uso como consumidor y que está situada en Holanda. Es una empresa del sector de los viajes y que seguro que muchos conoceréis, pero por razones obvias no puedo decir qué empresa es. Así que envié esta solicitud y al cabo de un par de semanas recibí un correo electrónico de una persona que era una recruiter de esta empresa. En ese email me invitaban a hacer una entrevista telefónica para ver mi perfil y ver si podía encajar en esa posición. Así que me dijeron de hacer una entrevista de unos 40 minutos, donde además me iban a dar más información, como por ejemplo el sueldo, porque yo no sabía ni cuánto iba a cobrar en esa posición. Yo de hecho no sabía cuánto podía esperar, yo me imaginaba bastante menos de lo que me dijeron, pero resulta que cuando hice la entrevista, al acabar me comentó que ese tipo de posiciones tienen un sueldo de entre unos 75 a 80.000 euros fijos, más un 20% de bonus y objetivos, más otros complementos que, al final hacían más de 100 y pico mil. Yo sinceramente no estoy acostumbrado a estas cifras, es posible que tú sí que lo estés, pero cuando me dijeron eso me quedé un poco en una nube. Yo no sabía cómo podía reaccionar ante tal cantidad. Realmente era algo nuevo para mí. Yo sí que tengo un buen sueldo actualmente en la empresa, pero no se acerca tanto como lo que me estaban ofreciendo allí. Así que mientras estaban pensándose si yo continuaba en el proceso, pues yo empecé a buscar información sobre Holanda, sobre cómo equivale este sueldo bruto en neto, cuál es el coste de vida que tiene Holanda. Empecé un poco a hacer números y también a ilusionarme, a imaginarme pues viviendo con mi pareja en Holanda, trabajando en esa empresa y con ese salario que, en teoría nos daba para vivir muy bien a los dos. A mitades de enero me envió esta recruiter un mail diciéndome que continuaba en el proceso y que en este caso iba a tener una entrevista con dos personas responsables del equipo en el que me debería incorporar. Para esa entrevista lo que me propusieron era hacer lo que se llama un case study, en el que te plantean una serie de situaciones, unos problemas, y tú tienes pues que resolver con tu manera de proceder, cómo lo harías, argumentando, etcétera, para que vean un poco cuál es tu perfil y cómo afrontas ese tipo de situaciones. Así que yo me curré un PowerPoint, una presentación para poder explicar todo esto, para hacer ese tipo de argumentos. Y llegó el día de la entrevista. El día de la entrevista fue uno de los que he pasado más nervios en mi vida porque tenía un problema con internet en casa. Así que lo que hice fue irme con el ordenador a casa de mis padres que viven cerca, pero en casa de mis padres habían cortes de luz. Así que yo, un poco desesperado, lo que hice fue intentar volver a casa, rezar para que no se cortara internet en ningún momento. De hecho, al empezar la entrevista ya les dije, oye, cuidado que el internet que tengo en casa pues está funcionando así. Ellos lo entendieron perfectamente, al final eso no depende tanto de ti,
Pero bueno, esto también afectó un poco mis nervios. Pero la entrevista pues fue obviamente bien y me invitaron a pasar unos días en Ámsterdam para hacer la última ronda de entrevistas, que serían unas 4 entrevistas con diferentes personas responsables dentro de esa empresa. Aún recuerdo los nervios que pasé, estaba súper nervioso cuando ya estaba en Ámsterdam. Recuerdo que todas las entrevistas eran el mismo día, así que empezaban a las 4 de la tarde y estaban hasta las 8 de la tarde para hacer toda esa ronda de entrevistas con las personas que me tenían que ver. Y también era una oportunidad pues de ver la empresa por dentro, ver cómo funcionaba, ver las diferentes oficinas que tienen. Realmente estaba todo bastante bien, pero ya empieza a ser un poco diferente a cómo lo estás idealizando. Esto es una de las cosas que veremos a continuación, y es que cuando pensamos en posiciones ideales en empresas top, nos imaginamos pues bueno, las super oficinas, nos imaginamos el super ambiente, y realmente estaba todo muy bien, pero una vez lo ves ya en la vida real, ves cómo está funcionando, al final te acabas de dar cuenta de que es simplemente otra oficina, no tiene nada más. Sí que pueden tener pues buenos equipos, pueden tener buenas instalaciones, pero no cambia tanto respecto a lo que tú tienes, por ejemplo, aquí. Pero bueno, no me enrollo. ¿Qué pasó luego? Acabé las entrevistas, volví a casa y me mandó un mail diciéndome que tenían que entrevistar a algún otro candidato para que el proceso fuera lo máximo de ético posible. Yo ahí estaba ya de los nervios, ya estaban pasando varias semanas y además estaba empezando también la época del COVID. Todo esto ya fue entre febrero y marzo del 2020. Pues bien, al final el día D llega, me dicen que tienen que hablar conmigo, que me quieren llamar, y organizamos una llamada o una reunión. Yo en paralelo hablé con mi empresa y como tengo bastante confianza les expliqué la situación, les dije que estaba en un proceso, que era muy probable que aceptara esa posición, y las personas de mi empresa me preguntaron si me planteaba una contraoferta. Yo ahí me cogí un poco desprevenido porque no tenía intención de pedir ninguna contraoferta ni pedir nada. Simplemente pues quería transmitirlo porque creo que era lo mejor que tenía que hacer. Así que el día en que me tenían que llamar de la empresa A, también mi actual empresa me tenía que llamar para proponerme esa contraoferta. Tenía una entrevista a las 10 y la otra era a las 11. Así que bueno, yo estaba ahí esperando a que me empezaran a llamar. Me sentía un poco como un futbolista que le llueven ofertas, aunque realmente tampoco sabía si me iban a decir que sí o que no. Simplemente era para darme el veredicto final, aunque yo estaba convencido, pero nunca lo sabes hasta que te llaman. Pues bien, me llama la empresa A, me dice, oye, que queremos contar contigo, me pasan toda la información, todo el tema de los sueldos, etcétera. Me dan 7 días para que valide si quiero incorporarme o no. Y luego me llama mi empresa y me ofrece la contraoferta. Una contraoferta que era bastante mejor de lo que también me estaba esperando. Me imaginaba un ligero aumento o alguna cosilla, más que bien simbólica, pero me ofrecieron bastante en comparación con lo que yo esperaba, así que también me dejó un poco patidifuso. Pues bien, ya con toda esa información, ya sabiendo lo que me ofrecía una, lo que me ofrecía la otra, llegó el momento de tomar la decisión. Y aquí es donde te voy a explicar cuáles son los 4 motivos que me llevaron a rechazarlo. Todos los motivos son importantes, no los voy a explicar por orden de importancia porque todos han afectado, al final no sé cuál era el que marcó la diferencia, pero para que veas que al final pues todo tiene un peso en la decisión que vas a tomar. El primer motivo fue por la situación en la que nos encontrábamos por el COVID. Justamente era en marzo y empezaban a haber todos los confinamientos, empezaban a haber empresas que se movían ya al teletrabajo y me empecé a sentir un poco asustado por el hecho de que no sabía cómo iba a afectar la situación, la pandemia, justamente a esta empresa, que al ser una empresa que trabaja en el sector de los viajes, en el sector de los hoteles, creo que estaría muy afectada justamente por eso, por las cancelaciones de vuelos. De hecho, a las pocas semanas, a los pocos meses, me enteré que esta empresa había despedido a casi un 10% de su plantilla, aunque sí que es verdad que no son puestos relacionados con lo que yo hubiera hecho, pero al ser yo una persona que empezaba de cero en esa empresa, tampoco podía estar seguro de que no fuera uno de ellos en el momento, porque también mi posición está muy vinculada al nivel de negocio que pueda tener la empresa, si no, no tiene tanto sentido. El segundo motivo, que también es importante, y es que aunque te ofrezcan mucho dinero, tienes que saber
cuál va a ser tu poder adquisitivo al final. No es lo mismo ganar 100.000 euros en Holanda que ganarlos en España, que ganarlos en Argentina. Sí que es verdad que en Holanda, cuando eres un expat, tienes unas ventajas fiscales. Por ejemplo, en los primeros 5 años dejas de pagar impuestos por el 30% de tu salario, así que 70% es limpio, lo cual eso aumenta bastante tu salario neto, pero luego tienes que tener en cuenta cuál es el coste de vida. Por ejemplo, en Holanda, la búsqueda de apartamentos o casas para vivir está en pleno boom. Hay muchísima gente buscando pisos, buscando casas, y los precios están por las nubes. Es algo bastante loco. Además, también estás como medio obligado a contratar una especie de seguro, por lo cual debería haber contratado el seguro para mí, también para mi pareja, cuando aquí en España pues tengo mutua privada con la empresa en la que estoy. Y luego obviamente el coste de vida pues de comer, del transporte, todo es más elevado. Sí que es verdad que al final el sueldo que me quedaría pues sería superior a lo que tendría aquí en España, pero ya dejamos de ver esa diferencia abismal que veíamos al principio. Sin embargo, creo que la decisión hubiera sido la misma aunque me hubieran ofrecido 120.000 o 140.000. Y es que aquí viene el tercer punto. Yo creo que este sí que es muy importante, y es que cuando estuve pensando en la decisión en qué hacer, en si quedarnos aquí o irnos allí, intenté imaginar un poco lo que sería el día a día. El día a día que tendría ahí no sería tan diferente a lo que tengo actualmente aquí en España. Al final es un trabajo, estás de 8 de la mañana a 5 de la tarde, o bueno, el que sea el horario que tengan allí, con tus fines de semana. Creo que tienen menos festivos que los que tenemos en España. Y al final el único cambio, el gran cambio, pues sería el cambio de oficina, porque lo que sería mi trabajo sería muy parecido. Tendría colegas internacionales, pero ya los tengo también actualmente en mi puesto actual. Y sí que es verdad pues que mola el hecho de vivir en una ciudad nueva, o en un pueblo nuevo, en un país que apenas conoces. Pero yo creo que a la larga me hubiera cansado, y al final también el tema del clima, el tema de no conocer tanto a la gente de allí, estar lejos de la familia y de los amigos, eso también es una variable muy importante y a considerar. De hecho, yo ya cuando estaba imaginándome viviendo ahí, ya estaba mirando por Skyscanner cuánto valían los vuelos de Ámsterdam-Barcelona para venir 1 o 2 veces al mes. Y ya cuando empiezas a pensar de esta manera, yo creo que es que tu cabeza te está diciendo que quizá la decisión no es irte allí, sino quedarte. Ligado con esto del trabajo, de que seguiría un poco con el día a día que tendría aquí en España, es el hecho que lo que empecé a entender es que lo que yo necesitaba, lo que yo quería, no era tanto cambiar drásticamente un trabajo o cambiar drásticamente un país. Yo necesitaba cambiar el sistema de generar ingresos, la manera de ganar dinero. Al final, trabajando en una empresa, lo que haces es aportas un valor en esta empresa calcula este valor, cuánto beneficio le trae, y finalmente te paga en consecuencia. Pero sigues ligado a lo que la empresa quiera hacer contigo, a las tareas que te van a dar y al sueldo que te van a adjudicar. Yo lo que quería era más libertad, era yo ser capaz de aportar un valor, de monetizar este valor como yo quisiera, aunque fuera muy poco, aunque fuera muy por debajo de lo que me puede ofrecer una empresa de este tipo, pero esa libertad es lo que yo estaba buscando, la libertad de decidir cómo quiero ingresar, cómo quiero monetizar, cómo quiero ganar dinero y cómo quiero generar ingresos pasivos para que yo pudiera continuar generando esos ingresos y de maneras que me llenaran más y que me gustaran más. Porque finalmente lo que sería el punto 4 es que si una empresa te paga 100.000 euros es porque tú estás generándole pues 500.000 o le estás generando 1.000.000 de beneficio. Y yo no necesito todo eso para vivir, pero sí que una pequeña parte, si la puedo conseguir por mi cuenta, para mí era mucho mejor que no todo el sueldo del mundo. Porque yo al final soy una persona sencilla, no necesito mucho para vivir, el dinero me gusta, pero al final, como veis, invierto gran cantidad de ese dinero y yo lo que busco es libertad. Y la libertad, en mi caso, y esto lo remarco, en mi caso, yo no la voy a encontrar trabajando por cuenta ajena. Así que decidí quedarme aquí porque sé que tengo una vida más estable y que me permite afrontar estos nuevos desafíos que seguramente si me hubiera ido con el tema del nuevo trabajo o el nuevo país, es muy probable que no lo hubiera hecho, que me hubiera centrado en el trabajo, en vivir la vida ahí, pero no hubiera centrado mi manera de pensar en cómo generar estas fuentes alternativas de ingresos que creo que me están funcionando bastante bien, y es lo que vamos a ver a continuación. Esta decisión la tomé hace 2 años, han pasado 2 años desde ese momento
y creo que ahora puedo decir que no me equivoqué, porque me gusta la vida que tengo actualmente y financieramente creo que me está yendo bastante bien. He ido generando fuentes alternativas de ingresos, como por ejemplo lo que te enseñé en YouTube, que es lo que tienes aquí arriba, y donde te explicaba un poco qué era lo que ganaba con AdSense. Esto es solamente una vía de monetizar, pero es una vía que me he creado yo y que la controlo al 100%. Obviamente la plataforma es muy importante, pero yo decido el contenido, decido cómo lo voy a hacer, cuánto lo voy a hacer y no necesito nadie que me diga lo que tengo o lo que no debo hacer. Esto que tenéis aquí, que os lo marco, es un poco cómo la situación pues ha ido mejorando. Es algo que ya con los proyectos que he empezado por internet he ido aumentando la cantidad de ingresos. Mi situación en el momento de hacer la entrevista con esa empresa era la que tenéis aquí, lo cual veis que, por ejemplo, los ingresos quizá eran la mitad de lo que puedo estar generando actualmente. Sí que fueron subiendo poco a poco, también por las subidas de sueldo que tenemos anualmente, pero veis como ahora, desde lo que fue julio del 2021, poco a poco va aumentando y pasamos un trimestre cobrando unos 16.000, otro cobrando unos 14.000 y por ejemplo en el que estamos actualmente estamos por 18.000, todavía queda acabar el mes. Y esto puede ser mucho, puede ser poco, pero gran parte de esos ingresos los estoy generando yo a mi manera, como a mí me gusta, y es lo que yo creo que es lo que me hace a mí más feliz que buscarme la vida en empresas que sí, es verdad que me gustan, que sería muy guay estar allí, pero que sé que al cabo de pocos meses me sentiría igual, porque al final mi sistema de generar ingresos sería el mismo que tengo o que tenía en ese momento. Y este tipo de situaciones ayudan mucho a conocerte, ayudan mucho a saber qué es lo que tú realmente quieres, qué es lo que realmente buscas. Cada uno puede tomar la decisión según lo que necesite en ese momento. Y además, si me hubiera ido, no hubiera podido montar este canal de Dinero Currante y explicarte cómo poco a poco voy a ir intentando aumentar mi patrimonio con mucho curro, con inversión y con tranquilidad. Para todo lo demás, como siempre, nos vemos en Twitter, Instagram y si no, por aquí por YouTube.